mucha admiración por el arzobispo de El Salvador, asesinado en 1980, 24 de marzo. Que en él veía usted a Jesús. No, espera, vamos a decirlo bien, porque no sé si lo dice siempre. Exactamente bueno, en primer lugar, no es que le tenía admiración, le tenía un cariño y un agradecimiento y también admiración, pero que éramos amigos, ¿no? De verdad, como de muchos otros. Bueno, y lo otro que en él veía yo a Jesús, cuando le mataron, que fue un sábado, 24 de marzo del 80, en la universidad tuvimos una misa, una de tantas, pues por él, ¿verdad? Luego hubo una misa única el 30 de marzo, que fue una maravilla, no he visto cosa igual, ¿no? Un gentillal, casi más que en un mundial de fútbol, una cosa, ¿verdad? Solo que alrededor de un hombre bueno. Bueno, pero tuvimos una misa en la UCA. O sea, que él llegaba a la gente, ¿eh? Que llegaba a la gente. Claro. Por eso lo mataron. Por eso. Ya vamos a hablar de eso, lo que nos dejes. Entonces, Ellacuría, que era el rector, dijo la misa y la homilía. Y yo me acuerdo, probablemente te refieres a esto, me acuerdo de una frase que yo la he hecho famosa recordándola, porque Ellacuría ya no está para recordar, que dijo: y con Monseñor Romero Dios pasó por El Salvador, ¿verdad? No sé si te referías a eso. Esa es la idea. Eso, y yo así lo pienso. Y eso a mí me ha animado mucho a ver que Dios pasa por nuestras historias. Cuando digo que Dios está en los pobres, no es... Bueno, habrá gente que dice, no está muy bien, bueno, pero sé lo que quiero decir, ¿verdad? Que he visto cómo la realidad se densifica en lo mejor que puede tener, en lo más verdadero, en lo más generoso, ¿verdad? En lo más alejado de sí mismo para acoger a los demás. Eso, en lenguaje religioso y en su máximo momento, decimos que es Dios. El que no quiera llamar así, que le llame otra. Pero eso he visto yo, que la realidad se densifica, que no es esa realidad un poco desleída que hay aquí, que el domingo juegan y luego el sábado jugó y vamos a esperar. Que está bien, ¿verdad? Sí dije eso. Monseñor Romero, Ellacuría, Sí. Varios hermanos suyos, exactamente 6 hermanos suyos jesuitas que fueron asesinados. Estos asesinatos han sido una manera de frenar la teología de la liberación. Sí, bueno, la pregunta es buena, pero antes un añadido, y 4 religiosas. No lo digo porque es que tiene un simbolismo, luego volveremos. 4 religiosas, que eran mujeres, murieron violadas. Bueno. Además, estadounidenses, gringas que decimos nosotros, ¿verdad? Estadounidenses, que estaban haciendo el bien, es así que no eran de izquierda, de superizquierda, porque querían a la gente pobre, ¿verdad? Pero nada más, ¿no? Bueno, o sea que son los 6 hermanos míos y todo eso. Ahora, ¿eso era para frenar la teología de liberación? No era para frenar la teología de liberación, sino era para frenar una amenaza. Una amenaza, sí, sin duda, ¿no? La teología de liberación, sí, cuando dicen, ¿a quién le interesa la teología de liberación? ¿Qué sabía Ronald Reagan de la teología de liberación? Pues nada, no hubiese entendido nada. Pero mandó estudiar, ¿no? Nada, y el de ahora igual. Pero mandó a un equipo suyo en 1980, que se llama el documento de Santa Fe, que escribiesen un documento a ver qué era eso de la teología de liberación, porque él había oído, bueno, sus asesores, de que estaban configurando la visión religiosa de muchos campesinos en la guerra centroamericana, que eso les hacía despertar, lo cual espero que haya sido así. Y luego ya decía Reagan, claro, que entonces querían defender, sí, eso claro, por supuesto, defender al sandinismo. Los primeros que han criticado la teología de liberación, como todo eso se olvida, no fueron el Vaticano, fue el señor Rockefeller, vicepresidente de Estados Unidos, que en el año 68, después de Medellín, coincidió que hizo un viaje por toda América Latina, y luego pues sacó sus conclusiones, y unas que han quedado muy conocidas para nosotros, ¿verdad? Que más o menos dijo, yo nunca tengo la formulación exacta y ojalá la tuviese, dijo: si lo que los obispos católicos, ustedes se imaginan, han dicho en Medellín, se pone en práctica, nuestros intereses están en peligro. ¿Tenía razón? Sí. No en el sentido de que él creía, los obispos no estaban animando a la gente a tener misiles, obviamente no, ¿verdad? No era eso. Pero estaban los obispos que estaban diciendo que se puede ser
y que hay que ser humano de otra manera. Eso es lo que estaban diciendo los y también cristiano, por supuesto. Y eso es el peligro que tiene una palabra, ¿no? Pero además de Rockefeller, sí, usted dice, no, el Vaticano no, pero el también, Vaticano también. Pero porque espera, la única verdad viene de Roma. No, espera, eso no es negativo. Pero es que lo de Rockefeller sigue hasta el día de hoy, por eso digo, ya volvemos al Vaticano. Porque después de Rockefeller, que fue el 68, ya estaba, el 70 y tantos llegué yo allí, ¿y por qué matan? ¿Por qué matan a sacerdotes? Yo no digo que fuese la Casa Blanca, no es eso. Pero sí es cierto que la CIA diseñó tácticas concretas para desprestigiar a sacerdotes que no les gustaba, que les llamarían de la teología de liberación. Y había manuales, y luego, de vez en cuando se encuentran, ¿no? Por ejemplo, poner una pistola en el bolso de un sacerdote, ¿no? Para desprestigiarlo. O sea que sí quisieron atacar a la teología de la liberación de esa manera fea. El Vaticano, yo creo que el Vaticano también se asustó, también, de diversas formas, y dependiendo de los papas, si era Pablo VI o Juan XXIII, el anterior, Juan Pablo II, o el presente. Sí se asustaron, creo yo, eso lo he dicho así, porque me parece que no entendieron del todo bien. A mí no me preocupa que el Vaticano haya, o cualquiera, descubierto limitaciones o fallos en la teología de liberación. Eso no me preocupa nada, a mí se lo agradezco, pues si es así, pues lo cambiamos y mejoramos. Pero no era tal los siglos de historia en la Iglesia de que la parte amorosa del cristianismo tenía que ser conducida en canales de tipo caritativo y nada más, lo cual es importantísimo, ¿verdad? Era tal el superar eso, y que también el amor tiene una dimensión social y de justicia, y que entonces la palabra de Dios no solo se dirige al individuo, a la familia o al matrimonio, sino que se dirige a la sociedad como tal. Eso fue tan novedoso que en mi interpretación a mucha gente de Roma, incluso con buena voluntad, les superó, ¿verdad? Yo voy a poner un ejemplo que todos conocerán, espero que me entiendan, y me entiendan bondadosamente, ¿verdad? La Madre Teresa de Calcuta es un símbolo de caridad, y yo creo que con buenas razones. Sobre todo a mí lo que más me impacta de la Madre Teresa de Calcuta es cuando decidió abandonar su congregación religiosa, lo cual, sobre todo en aquellos tiempos, era un poco traumático, porque pensaba ella que así, atendiendo, no recuerdo qué era, el tipo de colegios normales, no podía llegar a la gente pobre, y entonces abandonó eso, ¿no? Y abandonar eso es quedarse solo, y entonces hizo lo que hizo. Bueno, todo eso ya lo saben. Ahora, la Madre Teresa de Calcuta es el símbolo del amor beneficencia, y el amor verdadero de entrega, beneficencia. Pero la Madre de Calcuta, que yo sepa, Madre Teresa, nadie le criticaba, le recibía Castro, le recibía Gorbachev, bueno, Gorbachev al final recibía a todos, pero bueno, y le recibía el presidente de Estados Unidos, todo el mundo. En cambio, hubo otro símbolo en aquella época, Monseñor Romero, quien también amó a los pobres del modo como la Madre de Calcuta lo hacía, en formas diferentes, pero también, y sobre todo, y fue lo novedoso, amó a los pobres y expresó su generosidad a través de la justicia, ¿no? Una palabra de justicia. Entonces, ¿qué ocurrió? Que eso sí molestó. Eso molesta. No molestó, lo mataron. Bueno, de hecho, lo mataron, pero y el Vaticano no ha reconocido. Espera un momento. Sí ha reconocido a Teresa de Calcuta. Espera un momento. El Vaticano reconoció a Teresa de Calcuta, primero porque Juan Pablo II le tenía especial devoción o cariño, que me parece... se nota enseguida, ¿verdad?, que reconocen a una persona, y también podemos leer así entre líneas que les interesa que ese símbolo cristiano de amor esté vigente. Yo me alegro mucho, ojalá el mundo cambiaría mucho si todos caminásemos el 10% en la línea de cualquier partido y de cualquier religión. Un poquito más. Yo no digo un poquito, sí, un poquito distinto, ¿no? También entonces, ¿qué pasó con Romero? Bueno, la historia es larga de lo que ha hecho el Vaticano o no ha hecho. Sí sé que Juan Pablo II, no sé porque era público, cuando en 1979 llegó Monseñor Romero a Roma,
no lo recibió adecuadamente. Monseñor Romero salió triste, incomprendido. Él buscaba apoyo del Papa porque tenía un lío en el país terrible. Bueno, la segunda vez que fue a Roma, en 1980, si no estoy mal, Juan Pablo II lo recibió mejor y vino contento. Bueno, es así. ¿Qué ocurrió después? Que cuando vino el Papa San Salvador en 1983, ¿por qué? No lo sé, ni he leído algo, cambió la imagen que él tenía de Monseñor Romero. ¿La cambió totalmente o no? No lo sé. Pero sí sé, bueno, ¿se acuerdan que era un papa polaco así, que decía esto es así, así es? El gobierno salvadoreño le organizó el viaje del aeropuerto a la plaza donde iba a tener el acto y la misa, bueno, según una ruta. Y esa ruta no pasaba por catedral, no donde estaba enterrado, donde estaba enterrado Monseñor Romero. Pero el Papa, cuando se enteró que no pasaban por catedral, dijo, sí, vamos a pasar por catedral. Y pasaron. Pero se entiende, ¿verdad? O sea, el gobierno temía que si anuncia, estamos en el 83 todavía, ¿no? Se anuncia que el Papa pasa por catedral a la tumba de Romero, ¿qué temía el gobierno? Lo que hubiese pasado, una concentración quizás de 100.000 personas. El gobierno quería evitar eso. No se dio la tal concentración porque fue inesperada, pero sí muestra que de alguna forma el Papa apreció a Monseñor Romero y lo mostró yendo a catedral, que por cierto, así entre paréntesis, como no estaba previsto el viaje, la catedral estaba cerrada y no encontraban al sacerdote que tenía la llave, con lo cual estaba allí el Papa, cardenales, esperando a que se abriese la iglesia. Bueno, eso es secundario. Y en su homilía, en lenguaje, bueno, es el lenguaje más modorfo de papas, pero suficientemente claro, habló de Monseñor Romero como celoso pastor que había dado la vida, o sea, fue positivo. Eso fue el 83, luego se empezó a pensar si lo canonizaban o no. El Papa, bueno, envejeció ya para cuando el año 2000, que fue el milenio, y se decía que quizás era el momento indicado de canonizar a Monseñor Romero, pero el Papa yo creo que ya estaba envejecido, y no. Pero es ahí. Una última pregunta, porque el tiempo se nos ha acabado. Me gustaría que me la contestase con brevedad, si es posible. ¿Hace falta ya, inmediatamente, un Vaticano III o un Calcuta I? Bueno. Mira, yo diría. A ver si recuerdo una frase de Yacuría. Lo que las industrias del turismo hacen para la diversión, eso es lo que la Iglesia debe hacer para la conversión. Yo entiendo la pregunta, pero es mucho más hondo que un Vaticano o Calcuta, ¿verdad? Iglesias, partidos políticos, digo, ¿verdad? Lo digo ahora sin democracias, de verdad, Volver a la noción de conversión. Convertirse, cambiar. Y cambiar seriamente, por razones religiosas, quien sea religioso, o por razones democráticas, que sea demócrata. Ellacuría, en su último discurso, antes de que lo matasen, que lo echó en Barcelona el 6 de noviembre, lo mataron el 16. En el último dice que es necesario, es precioso, ¿verdad?, con todos los pobres del mundo. Empezó bien, no empezó con todos con la banca mundial y la industria de armamento, no, con los pobres de este mundo, ¿verdad?, y toda la gente de buena voluntad, trabajar a fondo para cambiar y revertir la historia. Son palabras muy precisas. Revertir la historia es decir, vamos mal, la dirección de la historia, no solo Palestina, que es un desastre, la historia va mal, ¿no? Entonces, yo que por mí ojalá sea un nuevo Vaticano o un nuevo Calcuta, eso no, a mí más me gustaría Calcuta, aunque no sea más que por la novedad, pero quiero decir que el simbolismo no es suficiente, el simbolismo de la novedad del lugar no es suficiente si no avanzamos a la novedad de lo que queremos hacer, en este caso como Iglesia, ya que va a ser un concilio, revertir la historia. Y ojalá cuando se juntan los G8, bueno, eso sí es igual, esos no la revierten jamás, pues hasta ahora por lo menos, a lo mejor algún día cambia, ¿no? Y cuando se junta la Asamblea General de Naciones Unidas, eso es lo que a mí me gustaría, que todos, ¿verdad?, también el G8, todos, pero iglesias, religiones,
Hans Kühn, que suele pasar por aquí y habla de toda la historia, que entre todos nos decidamos a revertir la historia, ¿no?